noches, licenciado y compañeros. Tenemos el agrado de exponer la NIA 230, Documentación de Auditoría, y la NIA 501, Evidencia de Auditoría, Consideraciones especiales para determinadas áreas. Dentro del alcance de la NIA 230, podemos mencionar las responsabilidades que tiene el auditor para poder documentar el trabajo de auditoría que se está realizando a los estados financieros. De igual forma, pueden existir disposiciones legales o reglamentarias del país que requieran un tipo de información adicional dentro de la documentación. En este caso, se debe agregar la información que se está solicitando. Naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría. La documentación de auditoría que haya cumplido con los requerimientos de esta NIA y otras relacionadas a la documentación provee la evidencia sobre la que el auditor se ha basado para poder emitir su dictamen y si ha logrado sus objetivos. También la evidencia de que la auditoría se planificó de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. También la documentación de auditoría puede ser útil para otros propósitos adicionales. Dentro de estos podemos mencionar: facilita la planificación y ejecución de la auditoría, porque se trabaja por medio de un cronograma, y esto hace más ordenada la forma de trabajar. Permite al equipo rendir cuentas de su trabajo. El equipo de encargo podrá informar al socio de todo tipo de información relevante de la auditoría. También mantener un archivo de cuestiones significativas. Este tipo de información es esencial cuando se realiza una auditoría recurrente, ya que se puede verificar los papeles de trabajo de las auditorías anteriores. Realizar inspecciones externas de acuerdo a los requerimientos legales. Esta NIA también es de apoyo para realizar auditorías de acuerdo a los requerimientos legales de cada país. También incluye la revisión del control de calidad. Permite realizar una verificación de la calidad de trabajo de auditoría que se está realizando y la dirección y supervisión del trabajo de auditoría. Esto permite dirigir al equipo de encargo y supervisar que el trabajo sea eficiente. Con respecto a esta norma 230, documentación de auditoría, tiene dos objetivos principales con respecto al auditor al momento de aplicarla y que se encuentran plasmados en el párrafo 5 de dicha norma. El primero de ellos es que el auditor, al momento de preparar la documentación de auditoría, pueda contar con un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría. Es decir, que cada una de las conclusiones a las que llega en el informe final como resultado de una auditoría deben contar con un soporte para sustentar y corroborar dichas conclusiones. El segundo objetivo es evidenciar que todo el encargo de auditoría se llevó de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, a los requerimientos legales o reglamentarios aplicables en su momento y que son acorde a la jurisdicción donde se encuentre el auditor realizando un encargo específico. La norma define tres términos que son documentación de auditoría, archivo de auditoría y auditor experimentado. La documentación de auditoría se refiere al registro de los procedimientos de auditoría efectuados, a la evidencia de auditoría obtenida durante el encargo y de las conclusiones alcanzadas por el auditor. Por otro lado, el archivo de auditoría son aquellos medios para el almacenamiento de datos, tanto físicos como electrónicos, que contienen los registros que constituyen la documentación de auditoría de cada uno de los encargos específicos. Y un auditor experimentado es aquella persona, ya sea interna o externa a la firma de auditoría, que cuenta con la experiencia práctica en auditoría y un conocimiento razonable de lo que son los procesos de auditoría, las normas internacionales de auditoría y requerimientos aplicables, así como el entorno empresarial en que la entidad opera y cuestiones de auditoría e información financiera que resulte relevante para el sector donde opera la entidad en cuestión. Como parte de los requerimientos, la norma requiere y resulta necesario al preparar la documentación de auditoría hacerlo de una manera oportuna. Esto quiere decir que desde el primer día que el auditor inicia el encargo de auditoría debe empezar con toda la documentación respectiva y que sea necesaria, a fin de que al final del trabajo esté completamente documentado y sustentado. El segundo requerimiento
es documentación de los procedimientos aplicados y la evidencia obtenida de auditoría. Y trata sobre la estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría, la inaplicación de un requerimiento y las cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Como hacía mención antes, la documentación de auditoría hace referencia a lo que comúnmente se llama papeles de trabajo, en donde nosotros como auditores plasmamos todos los procedimientos, todas las pruebas, todas las evidencias y conclusiones que conlleva un encargo de auditoría. Entonces, por esa razón es que es importante que los papeles de trabajo sean muy claros y comprensibles, porque la norma nos indica de una manera específica de que un auditor experimentado que no haya tenido contacto previo con la auditoría sea capaz de poder comprender los papeles de trabajo, es decir, que estos puedan hablar por sí solos y que con ello pudiese comprender los procedimientos de auditoría aplicados, los resultados de esos procedimientos, la evidencia de auditoría obtenida y todas aquellas cuestiones significativas que hayan surgido durante el encargo de auditoría. Además, si el auditor considera dejar de cumplir con un requerimiento aplicable de una NIA, debe documentar cómo alcanza el objetivo de dicho requerimiento mediante la aplicación de procedimientos de auditoría alternativos, o si en dado caso aplica nuevos o adicionales procedimientos de auditoría después de la fecha del informe, también debe documentar esas cuestiones que son de relevancia para el trabajo. Y por último, contamos con la compilación del archivo final de auditoría, que en este caso se requiere que el auditor reúna toda la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y asimismo complete el proceso administrativo de compilación del archivo final de auditoría oportunamente después de la fecha del informe de auditoría. Habitualmente este plazo para que el auditor pueda completar esa compilación del archivo final de auditoría no excede los 60 días contados a partir del día siguiente de la fecha del informe de auditoría. Y realizado esto, es responsabilidad del auditor el conservar y resguardar toda la documentación de auditoría que le ha servido como soporte y fundamento de todo el trabajo que haya realizado. Guía 501. Evidencia de auditoría. Consideraciones específicas para determinadas áreas. El alcance de esta norma es exponer las consideraciones específicas del auditor para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría relacionada con los inventarios, litigios y reclamaciones e información por segmentos. El objetivo de esto es obtener siempre la evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la realidad y el estado de los inventarios, la totalidad de los litigios y reclamaciones en los que se interviene la empresa, la presentación y revelación de toda la información por segmento de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Los requerimientos. Para los inventarios tenemos que considerar siempre presencia en el reencuentro físico del inventario, salvo que no sea factible, aplicar los procesos de auditoría a los registros finales de existencias de la empresa con el fin siempre de determinar si se reflejan con exactitud los resultados reales del reencuentro del inventario. El tercero, el auditor siempre aplicará procesos de auditoría con el fin de obtener la evidencia de auditoría sobre si han hecho correctamente los registros de las variaciones de las existencias producidas entre la fecha del reencuentro y la fecha de los estados financieros. Si el auditor no puede presenciar el reencuentro físico de las existencias, se realizará o observará reencuentro físico en una fecha alternativa. De esta manera, cuando el inventario es responsabilidad de un tercero, el auditor siempre debe solicitar confirmación de este tercero en cuanto a la existencia y condición del inventario y realizar siempre una inspección de ser necesario. Continuando con los requerimientos, ahora en el apartado de litigios y reclamaciones de los párrafos 9 al 12, mencionamos, ¿verdad?, que el auditor realizará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de identificar los litigios y las reclamaciones que afecten a la entidad y que puedan originar un riesgo de incorrección material. Para esto, el auditor realizará indagaciones ante la dirección y, en su caso, ante otras personas de la entidad, incluidos los asesores jurídicos internos.
revisión de las actas de reuniones de los responsables del gobierno de la entidad y de la correspondencia entre la entidad y sus asesores jurídicos externos, revisión de las cuentas de gastos jurídicos. Cuando el auditor, ¿verdad?, pueda él valorar que existe un riesgo de incorrección material con respecto a litigios o reclamaciones identificados, o en los casos en los que los procedimientos de auditoría aplicados indican que puede existir otros litigios o reclamaciones materiales, además de aplicar los procedimientos requeridos por otra NIA. Es importante mencionar, ¿verdad?, que el auditor solicitará una comunicación directa con los asesores jurídicos externos de la entidad y llevará a cabo dicha actuación por medio de una carta de indagación preparada por la dirección y enviada por el auditor, en la que se solicita a los asesores jurídicos externos de la entidad que se comuniquen directamente con el auditor. La comunicación directa con los asesores jurídicos externos de la entidad facilita al auditor la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a si se conocen litigios y reclamaciones potencialmente materiales, así como sobre las estimaciones de la dirección, sobre las implicaciones financieras, incluidos los costos y si son razonables, ¿verdad? Continuando con el requerimiento de litigios y reclamaciones, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705 si la dirección rehúsa dar permiso al auditor para comunicarse o reunirse con los asesores jurídicos externos de la entidad, o si estos rehúsan responder a la carta de indagación. No puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada mediante la aplicación de procedimientos de auditoría alternativos. El auditor solicitará a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad que proporcionen manifestaciones escritas de que se han contabilizado y revelado de conformidad con el marco de información financiera aplicable todos los litigios y reclamaciones existentes o posibles conocidos cuyos efectos deben considerarse para la preparación de los estados financieros. Es importante mencionar, ¿verdad?, que los litigios y reclamaciones que afectan a la entidad pueden tener un efecto material sobre los estados financieros y pues por consiguiente puede ser necesario revelarlos o contabilizarlos en los estados financieros. Ahora, en lo que respecta a la información por segmentos, que lo encontramos en el párrafo 13, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre el conocimiento de los métodos utilizados por la dirección para la determinación de la información por segmentos, la aplicación de procedimientos analíticos o de otros procedimientos de auditoría adecuados teniendo en cuenta las circunstancias. Es importante mencionar, ¿verdad?, que el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de la información por segmentos, ¿verdad?, de conformidad con un marco de información financiera aplicable, y él pues va a evaluar si dichos métodos pueden generar información acorde con lo requerido con este marco y en su caso pues la comprobación de la aplicación de dichos métodos. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.